Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. De Educación Ambiental. Nos encontramos en la ciudad de Cali en el marco de la 21ª Asamblea General Federal de FECODE. Escuchemos el registro de lo sucedido en el primer día de instalación y ponencias en el marco de la 21ª Asamblea General Federal. Escuchemos. Queda claro el compromiso que delegados y delegadas fraternales, que delegadas oficiales, tenemos con este magno evento en nuestra Asamblea Federal. Por lo tanto, invitamos a quienes estén por fuera del recinto a que ingresen y a quienes están adentro del recinto a que permanezcan, porque estamos hablando de un panel de absoluta vigencia para el movimiento sindical. Estamos hablando de un tema que quedó absolutamente impactado después de la pandemia y que está mostrando una reducción ostensible de la tasa de sindicalización en Colombia y en América Latina. Antes de la pandemia, la tasa de sindicalización estaba hacia el 4.6%, pero después de la pandemia está por debajo del 4%. Es decir, que en este momento de reflexión, con este grupo de invitados e invitadas, tenemos que entender cómo fortalecer el movimiento sindical en una coyuntura totalmente especial para que los sindicatos entiendan que llegó la hora de trascender de lo gremial a lo político. Sean todos bienvenidos. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE queremos iniciar nuestro segundo panel. Agradecemos la presencia de nuestros asambleístas y especialmente de nuestros panelistas y nuestras panelistas. Loli Ustec, desde Cataluña, España. Luis Bonilla, quien viene de la hermosa hermana República de Venezuela. De Carlos Enrique Rivas Segura, presidente de FECODE. De Rafael Cuello Ramírez, destacado dirigente sindical de nuestro país, y de nuestro comentarista Omar Arango. Es actual tesorero de la Federación. Pues bueno, vamos a poner en punto el tema, que nos pique las inquietudes, que queden en punta los debates, a eso vinimos. Sin duda, Colombia atraviesa un momento inédito en su trasegar político, no solo porque la crisis sistémica del capitalismo enquistado en las relaciones económicas, políticas, sociales, en general humanas, por medio de su modelo de acumulación neoliberal, ha hecho eclosión de la manera más abrupta, pero beligerante y sin duda esperanzadora en el proceso de rebeldía como acumulado de luchas del gran paro nacional. Este proceso logró evidenciar la urgencia de transitar, en primer lugar, hacia unas nuevas formas de gobierno que permitieran democratizar procesos, garantizar y recuperar derechos arrebatados, para así avanzar entonces
hacia transformaciones estructurales que determinen como política de Estado la priorización de una economía en favor de la clase trabajadora, campesina, proletaria e históricamente oprimida. No solo en favor del gran empresariado, el sector financiero y la banca multilateral, como se ha evidenciado desde hace más de 40 años en nuestro país. Hoy el sindicalismo, como gran movimiento de lucha contra lo que pudiéramos pensar, tiene una tarea más difícil de la que históricamente ha asumido. Pues la organización, la movilización y la lucha contra el enemigo de clase ha sido nuestro campo connatural a la génesis del movimiento. Así hemos resistido y luchado contra el exterminio, contra la eliminación de derechos, contra la política de privatización, contra la sumisión y la dependencia imperialista, contra gobiernos pusilánimes que quisieron, desde su estructura de la legislación burguesa, acallar nuestras voces de denuncia y de demanda. Los embates han dejado en la Escuela Nacional Sindical más de 15.317 violaciones de los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad cometida contra nuestros y nuestras sindicalistas. Esta situación demanda un análisis de las condiciones actuales del sindicalismo en Colombia y caracterizar los retos de su nueva perspectiva, pues la realidad política trazada por una presidencia de cara al pueblo y a la solución de las necesidades, así como las nuevas tomas, se debe tomar desde el sindicalismo para avanzar con independencia de clase en sus reivindicaciones, pero comprendiendo una significativa mejora de las condiciones objetivas de lucha durante este gobierno del cambio. Nos convoca entonces este panel, un panel que cuenta con distinguidas personalidades. Loli Ustec, de Cataluña, España, una maestra de educación infantil, de primaria y maestra del área musical. Bienvenida, Loli. Un abrazo, por favor, y un aplauso para ella, que hoy nos acompaña. Es un honor tenerte con nosotros. Bienvenidas. Nos acompaña Luis Bonilla, investigador, profesor de la Universidad Nacional Experimental de Caracas, UNESCA, profesor de la Universidad de Panamá, investigador del Centro Internacional y otras voces de la educación, CLACSO, y desde la Universidad Surcolombiana, también catedrático. Bienvenido, Luis, por tenerte desde nuestra hermana República de Venezuela. Rafael Cuello, ex ejecutivo de la Internacional de la Educación, ex vicepresidente de la Confederación de Educación Americana, ASEA, ex secretario general de FECODE, coordinador nacional del MIT. Rafael, es un honor tenerte con nosotras. Carlos Rivas Segura, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en docencia universitaria, abogado especialista en Derecho Probatorio, candidato a doctorado en Pedagogía Crítica, expresidente de Cimatol, exconcejal del municipio de Ibagué, el representante de los estudiantes de la Universidad del Tolima, expresidente de FECODE y actualmente presidente de FECODE. Un honor tenerte, Carlos, con nosotros. Bueno, quisiéramos comentarles entonces cómo será la metodología del panel para que todas y todos podamos seguirlo de viva voz. En esencia realizaremos dos preguntas, mis queridos panelistas y mi querida Loli. En esencia realizaremos dos preguntas a cada participante. Una, en función de carácter el presente político y organizativo del movimiento sindical. Y una en función de plantear los retos y perspectivas políticas y organizativas del movimiento sindical en el nuevo momento político de nuestro país. Todas planteadas desde el contexto en el que se desenvuelve cada uno de nuestros panelistas. Cerraremos con una pregunta final que determina algunas tareas del movimiento y de sus dirigentes y dirigentas. Las dos preguntas serán abordadas en 7 minutos de intervención, cada una, y la última en 4 minutos finalmente.
Nuestro comentarista contará con 7 minutos para su intervención de cierre al panel y unas preguntas motivadoras a la intervención final de nuestros panelistas, que será de 3 minutos para cerrar este importante encuentro. Loli, vamos contigo. Empezaremos entonces analizando las condiciones actuales del movimiento sindical. Loli, en varios análisis académicos se referencia a Cataluña como cuna del movimiento obrero. Ello significa, sin duda, que representa un importante hito en la configuración de un movimiento sindical de maestros fuerte y de maestras, que logra consolidar un escenario de transformación social desde la práctica pedagógica y social. Te preguntamos, Loli, ¿cómo se configura en la actualidad el impacto de la labor docente desde lo pedagógico, desde lo político, desde lo sindical, para la transformación hacia sociedades más justas y equitativas que configuren una vida digna para sus pueblos? Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Como ya os ha explicado la compañera, pues soy Yolanda Segura. Aquí parece ser que me han cambiado el nombre, me llaman Loli, pero bueno, ya me lo tomo como un gesto cariñoso, porque realmente es Yolanda con Y en castellano, pero en catalán la Y no existe y entonces muchas personas que nos llamamos Yolanda nos ponemos una I y esto se confunde con una L, pero me podéis llamar Loli. Nosotros ahora en Cataluña estamos en un contexto de lucha importante, aunque también os tengo que decir que esta fuerza que cogimos el año pasado, que fue un momento culminante de una situación de descontento que llevamos arrastrando durante muchos años a nivel de educación, de relaciones pues con la consellería, o con el gobierno, con el Ministerio de Educación y con el Ministerio Regional, para decirlo de alguna manera para que entendáis, que llevamos arrastrando muchos años con unos recortes que se nos aplicaron en una crisis que hubo, pues allá, una crisis mundial, y que todavía, después de 12 años, aún se mantienen como si ya fuera parte de nuestras condiciones laborales. Entonces, aquí hubo un momento en que los sindicatos, todos los sindicatos de educación de Cataluña, una cosa inaudita, nunca vista, nos unificamos fuerzas para combatir esta política educativa que el gobierno autonómico de Cataluña pues, implementaba. No solo con estas condiciones laborales precarizadas, ¿no?, y recortadas durante pues esta crisis, también durante la pandemia se volvió a pasar la tijera, porque allí también, no sé si aquí es igual, pero allí los primeros que se recortan son los servicios sociales, los servicios públicos, no a los grandes, a los banqueros o a los empresarios, no, esto no, a los servicios públicos que son de atención a todos los ciudadanos. Y aquí es donde se cortan y recortan y entonces pasamos a sobrevivir en unas condiciones peores de las que ya llevábamos arrastrando. Entonces, esto fue inaudito, nos unificamos y creamos una unidad sindical. Tanto los sindicatos más institucionalistas, como los sindicatos alternativos. Esto dio mucha fuerza al colectivo, que ya se estaba incluso autoorganizando en plataformas diversas, plataformas de interinos por su precariedad, plataformas pues, de personal de atención al alumnado,
Nosotros, aparte de docentes, tenemos unos trabajadores y trabajadoras en los centros que dan apoyo al alumnado con necesidades especiales. Y esto pues creó una idea de colectivo, ¿no? Una fuerza de colectivo que hacía muchos años que no pasaba. Pero en el momento en que pasó toda esta fuerza, esta hoguera, ¿no? Pues ahora actualmente nos encontramos con otra vez un no inmovilismo, pero otra vez un relax, para decirlo de alguna manera, del colectivo. Y esto lo único que nosotros como sindicalistas, ¿no? Los sindicatos, pues si hay que hacer un análisis, tenemos que hacer una cierta autocrítica, porque nos hemos acomodado, cómo se ha acomodado la sociedad en general a esta dinámica capitalista que estamos viviendo, a esta corriente neoliberal que se está imponiendo y que la estamos asumiendo con un conformismo muy preocupante. Y es cierto que nos estamos organizando diferentes sindicalistas del sindicalismo alternativo para combatir esta corriente neoliberal que también está entrando en la educación muy salvaje, que llevamos arrastrando también desde hace muchos años, porque en Cataluña en el 2009 se creó una ley educativa que ya era con connotaciones privatizadoras y neoliberales absolutas, y estamos en este trabajo, un grupo de defensa. Luis forma parte de este grupo, aunque él pues participa cuando nos viene a ver. Y entonces este grupo lo que queremos es construir un espacio de ideología que vaya en la línea contraria a una ideología socialista de izquierdas, que vaya en la línea contraria de este neoliberalismo, de esta privatización, de que sean las patronales, el mundo empresarial, el que decida qué hay que enseñar a nuestro alumnado y cómo hay que educar a nuestros, aquí, como los decís, niños y niñas de nuestro país. Entonces, estamos en este contexto, pero sí que hay que hacer un análisis de lo que es la sociedad hoy en día, que no sé si ahora ya me da tiempo, pero igual podría ser, tengo un minuto, no me da tiempo, esto podría ser la segunda parte un poco de la realidad que hay que abordar, porque es importante que no nos centremos solamente en nuestro propio sector, sino que tenemos que unirnos todo el colectivo de trabajadores y trabajadoras, las clases sociales. Hay que hacer una lucha más unificada, porque lo que hay que combatir no solamente son la precariedad de cada sector, sino la precariedad que tenemos a nivel general. Y solo la podremos combatir si unificamos fuerzas. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango, que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. El movimiento social y sindical, particularmente la educación en Colombia, tiene una gran incidencia de las experiencias en las que se teje la rebeldía desde las organizaciones y movimientos sociales y sindicales en América Latina. Entonces, Luis, te preguntamos, ¿cuál es tu análisis de la coyuntura actual, tanto en lo político como en lo organizativo de la educación pública estatal y su movimiento sindical en América Latina? Ante todo, agradecer la invitación de FECODE. Es un honor para mí poder estar en este evento de la Federación Colombiana de Educadores, que para los venezolanos, FECODE, el movimiento pedagógico colombiano, es una referencia muy importante en la construcción de resistencias al modelo neoliberal desde ya de los 80. Yo vengo y me voy mañana, entonces voy a decir algunas imprudencias porque yo no aspiro a ningún cargo y las voy a decir desde la sinceridad que significa trabajar con este espacio que se llama Grupo de Contacto Internacional, del cual formamos parte desde hace un par de años, que reflexionamos sindicatos y gremios. Yo soy de Rubio, un pueblo del estado Táchira en la frontera con el norte de Santander, ubicado a 1.000 kilómetros de Caracas. Yo tengo ya 20 años viviendo
en Caracas, pero me gusta ir a mi pueblo, porque cuando voy a mi pueblo visito a un amigo, Antonio. Con Antonio no hablo de crisis del movimiento pedagógico, del movimiento sindical, porque cuando voy a la casa de él, en sus paredes hay afiches de Led Zeppelin, de Janis Joplin, de Rolling Stone, de AC/DC. Cuando converso con él, le saca el último acetato que pudo conseguir, lo pone en un tocadisco, no sé cómo consigue las agujas aún para el tocadisco, y por supuesto me lee la última revista del concierto de Woodstock, de Pink Floyd, de Jon Hendrix. Ir a la casa de Antonio es como ir a un déjà vu, es un volver al pasado. Y el problema de las universidades, de los institutos educacionales y de muchos gremios y sindicatos es que son como la casa de Antonio. Es decir, es como un déjà vu a los discursos que nos gustan escuchar, a la música que nos gusta sonar, pero no a una conexión con el debate del tiempo actual. Estamos en un momento muy crítico en la situación mundial en general de la crisis del capitalismo. Vivimos en la región más desigual del planeta. Según el informe de la CEPAL, pasamos de 186 millones de personas en pobreza, bajo el régimen de pobreza en 2019, a 201 millones en pobreza. Pasamos del 2019 de 70 millones en pobreza extrema a 82 millones y se proyecta que a finales de este año 32,1% estarán bajo el régimen de la pobreza y 13,1% en pobreza, 13,1% en pobreza extrema. Vivimos un avance terrible de la derecha neofascista. La izquierda política parece estancada en sus lenguajes políticos, está muy anclada con las narrativas del pasado. Los movimientos sociales hoy se convierten en un centro, un epicentro política y social, y hay un nuevo fenómeno. Las iglesias protestantes ocupan el espacio que ocupaba antes la izquierda en el movimiento popular, en las comunidades, allá donde la izquierda no va ahora, allá van los grupos sectarios que terminan siendo el abono para la derecha. Vivimos en un momento en el cual la mayoría de sindicatos quiere vivir la luna de miel del fordismo, esa que se impulsó entre 1930 y 1970, en el cual el Estado auspiciaba las negociaciones colectivas y la organización de sindicatos. No hemos entendido que estamos en una nueva etapa del capitalismo y que en el postfordismo el capitalismo quiere destruir nuestros sindicatos, quiere destruir las organizaciones sindicales y que la única forma de salvar nuestras organizaciones sindicales es reencontrarnos con el tiempo presente, es decir, escapar de la tentación de vivir en la casa de Antonio. Vivimos un momento dramático en el cual se nos exige que nuestras narrativas políticas tengan que ver mucho también con la demanda pedagógica y la demanda social. Y ahí surgen los primeros problemas, que es fundamentalmente un retroceso en muchas áreas. En los últimos tiempos vimos en el 2020 un proceso terrible de desembarco de la virtualidad que ha sido precariamente estudiado y denunciado. Vimos un modelo de neoprivatización que muchos sindicatos docentes en América Latina no denuncian, porque los estados nacionales abandonaron su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. Fueron las familias, los y las estudiantes, los y las docentes quienes tuvimos que comprar computadoras, conexión a internet, datos, y los estados se desentendieron de su obligación de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje. Fueron millones de dólares transferidos a las grandes corporaciones tecnológicas que hemos muy poco denunciado. En el 2020 el Producto Interno Bruto Mundial cayó en 4.5 billones de dólares y las ganancias de las 11 corporaciones tecnológicas más importantes fue de 3.2 billones de dólares. Es decir, unas ganancias casi equivalentes a la caída del Producto Interno Bruto Mundial. Vivimos un proceso de estratificación educativa terrible, y con esto voy cerrando porque el tiempo es dramático. Los estudiantes, de acuerdo a la conexión a internet, se estratificaron en 4 niveles. Uno, quienes tuvieron acceso a internet y a computadoras más, un más enorme, una familia o apoyo en la casa. Una segunda estratificación, aquellos que tuvieron computadora e internet, pero le faltó el apoyo.
un tercera aquellos que no tuvieron ni computadora ni internet, ocasionalmente radio o televisión educativa o algunas guías, y un cuarto segmento aquellos que no tuvieron nada, que no tuvieron vínculo pedagógico. Esa estratificación hoy está impactando terriblemente a la educación cuando volvieron a las aulas. Aquellos muchachos que tuvieron la primera estratificación, internet, computadora, más una familia, hoy cuando un docente de cuarto grado le dice, háganme una tarea sobre el corazón, ese muchacho dice, bueno, lo voy a hacer en multimedia con un programa que ya vi cómo funciona. El segundo sector dice, voy a ver si lo busco en la Wikipedia o en el Rincón del Vago, dice acaso, a ver cómo lo hago. El tercero, que no tuvo nada, dice, lo voy a hacer en papel bond, pero se van a burlar de mí los compañeros que tienen acceso a la tecnología. Y los cuartos dicen, esto como que no es para mí. Esto, la educación, mis papás no tienen cómo garantizarme. Es decir, ocurrió una estratificación terrible que ha sido precariamente denunciada y que conspira contra el derecho a la educación. Espero en la otra parte poder desarrollar otras las ideas. Gracias, Luis. Excelente. Colombia está hecha de energía, así como la futura central Hidroituango que además de encender el desarrollo del país, durante su construcción ha generado más de 8.000 empleos anuales, viviendas dignas para más de 1.700 familias y más de 6.000 proyectos productivos que representan oportunidades de progreso en la región. Con Hidroituango, Colombia en evolución. EPM, Vigilado Superservicios. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.